El mes de septiembre es especial porque es el mes de la historia aquí en México. Hoy quiero invitarlos a mirar detrás de los mitos y entender el verdadero contexto que llevó a la independencia de México. Exploraremos cómo era la vida en la Nueva España a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, todos los problemas que había, el papel crucial de las milicias criollas en el cantón de Jalapa y las relaciones que forjaron personajes como Ignacio Allende y Félix María Calleja del Rey, uno en cada bando. ¿Qué tal, audionautas? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar con ustedes y que puedan acompañarme en esta ocasión. Así que déjense llevar por Hermes y enciendan la imaginación. El formato en esta ocasión será distinto. Va a ser una charla cara a cara. Situémonos en la última década del siglo XVIII. Para este entonces hay 3 grandes potencias mundiales. La más poderosa de todas, España, con sus virreinatos en la América, como el Virreinato de la Nueva España, el Virreinato de la Gran Colombia, el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata, y sus capitanías como la Capitanía de Guatemala y la Capitanía de Filipinas. Estas dos pertenecían al Virreinato de la Nueva España. Otro país que también era una gran potencia era precisamente Francia, que tenía muchas colonias, estas sí, colonias, ojo con el término, en el África y también en el Asia. Y sobre todo Inglaterra, que ya tenía espacio ocupado en la parte norte de América, bueno, recién independizada, pero ya había espacio ocupado ahí por antiguos o anteriores ingleses y tenían muchas colonias en África principalmente. Muy bien, entre estas 3 potencias se dividía todo el mundo prácticamente. Los ingleses, ya sabemos cómo son, a base de estar robando mediante intimidaciones, armas, guerras, autorizando piratería, etc. Pero al mismo tiempo también impulsando las artes, la ciencia, al interior de la isla británica. Y bueno, también tenía su contraparte francesa, de donde venían los movimientos de la Ilustración, la Revolución Industrial y muchas otras cosas. Prácticamente ellos dos se estaban viendo cara a cara como una carrera similar a la que fue la carrera espacial hacia la Luna. Ellos veían uno en el otro un rival el cual desarrollara mejores ideas o más avance tecnológico, etc. Pero España, a pesar de tener más territorios y más recursos, era muy diferente su postura. La postura de los reyes era más medieval, apegada al catolicismo, sin muchas ideas nuevas para que no contravinieran a la corona ni siquiera a la iglesia. Y aquí, ojo también, la iglesia ya estaba poniendo sus ojos en los territorios novohispanos. Hay teorías que dicen que fue el mismo Vaticano el que impulsó, cuando lo vio oportuno, la independencia de todos los virreinatos pertenecientes a España, pues era el más débil de las 3 potencias de la época. Y bueno, nuestra historia tiene que remontarse para la historia de la independencia precisamente a España y la Nueva España. Lo que ocurría allá, en la península ibérica, se reflejaba directamente acá, en la Nueva España, que es precisamente el tema que vamos a tocar hoy. Carlos III había expulsado a los jesuitas mediante la Pragmática Sanción, promulgada en 1767, bajo la acusación de haber sido instigadores de los motines populares del año anterior, de 1766, conocidos con el nombre de Motín del Esquilache. Bueno, en esta Pragmática Sanción se escribía algo así como que la razón por la cual los jesuitas eran expulsados se guardaba en el pecho real y era obligación de todos los súbditos acatar la indicación del monarca. En pocas palabras, porque yo quiero y punto. Pero la realidad es que Carlos III tenía miedo porque los jesuitas eran los más avesados en los avances científicos, en compartir conocimientos. Fueron precisamente los maestros jesuitas quienes metieron las semillas de la Ilustración y de Molière en la cabeza de Hidalgo. Así es, de Miguel Hidalgo y Costilla. Esto no solo lastimó a Miguel Hidalgo y Costilla, que un día cualquiera, estando en la escuela, fueron
interrumpidos, las aulas de clase fueron interrumpidos por soldados, emitiendo que tenían 24 horas o 48 horas, una cosa así, para que todos los jesuitas salieran de las tierras del reino. Algunos salieron, otros se escondieron, otros cambiaron de hábitos, es decir, se hicieron dominicos, etc. Pero bueno, esto quedó en la mente de Hidalgo y en el corazón de Hidalgo y de muchas otras personas, porque cuando alguien da un golpe así, de firme, aunque no totalmente contundente, siempre hay tiempo y memoria para el resentimiento, y esto es importante tenerlo en cuenta. Continuamos. La vida en la Nueva España a finales del siglo XVIII era dura. Era dura porque no había muchas de las ventajas que tenemos hoy, no había realmente las vacunas como las tenemos hoy, había algo similar a las vacunas. La medicina no estaba tan avanzada como ahora, las jornadas no estaban medidas como ahora, no eran jornadas de 8, 10 o 15 horas con un pago obligatorio, eran jornadas acorde el patrón lo decidía y con los pagos que el patrón decidía, muy similar a los movimientos feudales de la Edad Media. Bueno, sin mencionar que la vida social estaba dividida por las famosas castas. Hasta arriba estaban los peninsulares. A los peninsulares, como tenían esta actitud arrogante, esta actitud gacha, usualmente vaya el pópulo con la gente, se les conocía como gachupines, y no solo a los peninsulares, a los españoles nacidos allá, sino a todo aquel que estuviera de acuerdo con esa política que estuviera de acuerdo con esas posturas. Por ejemplo, podía ser un hijo de español y ser llamado gachupín si tú estabas de acuerdo en que las cosas estuvieran así. Era más un término político, peyorativo, que meramente por el sector en el que habían nacido. Los criollos, como lo conocemos a partir del Porfiriato, que eran los hijos de los españoles nacidos en América, lo voy a dejar el término porque es el más popular, aunque no es el más acertado, porque criollo significaba nacido, crecido y nutrido en la tierra americana, no hijo de español, así que casi todos pues eran criollos, excepto los que no nacieron en América. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y otra cosa importante, no se decían a sí mismos novohispanos, porque, ojo, hay que tener cuidado, no éramos una colonia, no éramos unos colonos. De hecho, la gente se ofendía si se les decía así. E inclusive Ignacio Allende tuvo un problema a golpes porque alguien le dijo colono. Entonces es importante destacar esta parte. Eran españoles americanos. Todos se consideraban a sí mismos españoles americanos, pero pues era dividido en castas, como les comentaba. Hasta arriba estaban los peninsulares, abajo estaban los criollos, los hijos de españoles nacidos en América, y abajo los mestizos, y abajo los mulatos, los negros, salta para atrás y cualquier otra cosa conforme al color de piel. Así de sencillo. Entre más oscura era tu piel, más limitadas estaban tus posibilidades y más difícil la tenías. Eso era definitivo. Bueno, así era la vida social. Y los puestos más altos estaban destinados, como ya se sabe, precisamente a los peninsulares. Tú podías ser un criollo y aspirar solo hasta cierto nivel. No podías aspirar mucho más allá. De hecho, había niveles que los peninsulares ni siquiera eran tomados en cuenta de lo bajo que se consideraban y que era lo máximo a lo que podían aspirar los criollos. Por ejemplo, una intendencia de ser el responsable de alguna de las intendencias, como la intendencia de Michoacán o la intendencia de Guanajuato, era un puesto que solo era para los españoles peninsulares, para los gachupines, pues. Quiero que se imaginen cómo está la cosa. Para 1800, la Nueva España estaba dividida principalmente en 12 intendencias, ¿sale? La intendencia de Mérida, la intendencia de Puebla, Veracruz, Oaxaca, México, Valladolid o Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guadalajara y Arizpe. Estas eran las 12 intendencias.
eran mucho más grandes que los estados que hoy conocemos con la mayoría de estos nombres. Y bueno, como resultado de las reformas borbónicas quedaron así, aunque antes había otras divisiones. Bueno, se le sumaban también la Capitanía de Guatemala, la Capitanía de Filipinas. Una de las más importantes intendencias era la de Guanajuato, porque casi toda la minería estaba concentrada en esa región, en la región del Bajío, que era precisamente la más rica de toda la Nueva España. De ahí salía la gran mayoría de la plata que se movía en el mundo. Allá en las Filipinas, a través de la nao de la China, que era una serie de galeones y de naos que salían desde el puerto de Acapulco, pasaban por el puerto de Puerto Vallarta y se iban hacia Asia hasta llegar a las Filipinas, hasta Manila, donde se intercambiaban todo tipo de cosas, desde cacao, chile, aguacate, algodón, madera, etcétera, y traían porcelana, especias, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Fue la primera movilización globalizada del mundo. Realmente era como se tenía contacto con Asia y todo pertenecía a España. De hecho, se decía que el imperio de Carlos III era tan vasto que jamás se ponía el sol, porque cuando en Europa estaba oscureciendo, acá en América estaba amaneciendo, y cuando en América estaba oscureciendo, en Asia estaba amaneciendo. Y así se repetía: cuando en Asia oscurecía, en Europa amanecía. Entonces era vastísimo. Bueno, si quieren después hablamos también de la nao de la China, porque es algo súper interesante esta serie de galeones que dejaron de atracar ahí en Acapulco, precisamente cuando Morelos, a la postre, logra tomar el puerto. En fin, vamos a continuar. Como era evidente, como es ahorita, había muchísima desigualdad. La diferencia entre los políticos de antes y los de ahora hay que tener bien claro que no hay ninguna entre ellos. No hay ninguna diferencia entre los políticos de antes y los políticos de ahora. Los de ahora solamente les interesa su bolsillo, y a los de antes también les interesaba solo su bolsillo. Había algunos que de paso hacían algo por la población. Solo algunos. Es importante, si ya escucharon alguno de los episodios anteriores, recordar, y voy a hablar ahora de Miguel Hidalgo, que él era amigo del intendente Riaño, que fue intendente de toda la intendencia de Valladolid o la intendencia de Michoacán, porque así le conocían los indios. Llegó a ser muy muy amigo de él, y también de el obispo Abad y Queipo, Manuel Abad y Queipo, que era el obispo de Michoacán, de toda la intendencia. Más o menos se dividían de manera similar las autoridades de la iglesia. Imagínense lo siguiente: es como si el rector de la Universidad Michoacana fuera amigo del gobernador de Michoacán y del obispo de Michoacán. Y lo que le dijeran de que tenía líos de esto, del otro, de aquello: oye, hablan de ti que estás metiendo con las damas. Me vale gorro. Así contestaba. No como usualmente uno cuidaría más su puesto. Hidalgo tenía mucha seguridad en sí mismo en ese sentido. Y bueno, es importante tener en cuenta que él era amigo de ellos, porque entre ellos discutían que ideas nuevas, ideas liberales. Hidalgo era una persona fuera de serie. Miguel Hidalgo era un señor ya grande, y digo señor porque aparte de ser sacerdote, pues se sabe que tuvo hijos, se sabe que fue mujeriego, pero es importante tener esto. No me quiero meter ahorita tanto en los detalles de cómo se veía, pues él había pasado tiempo bajo el sol, entonces su piel ya estaba amorenada no sé si el término existe, por el sol. Sus ojos eran claros. He leído que eran azules, otros que eran verdes, pero tenía ojos claros. Él era criollo, él había nacido en la hacienda de Corralejo, ahí en Guanajuato, en la intendencia de Guanajuato, hijo de padres españoles. Entonces, de hecho, su nombre completo es Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Gallaga Costilla Mandarte y Villaseñor. Villaseñor, dato curioso, por ese apellido de su madre, era primo lejano de Agustín de Iturbide, por parte de madre también, de Ana María Huarte y Villaseñor. Entonces,
pues era de esperarse, ¿no? Que los peninsulares, al ser tan poquitos y tener descendencia, pues casi todos fueran cercanos, ¿no? Bueno, es importante comentarles esto porque antes el Colegio de San Nicolás Obispo, lo que es hoy la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, estaba punto menos que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Punto menos que la Autónoma de México. Es decir, era la casa de estudios más importante o la segunda más importante de todo el virreinato de la Nueva España, de toda esa extensión de territorio que llegaba hasta Texas, hasta Nevada, hasta toda esa parte. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Había desigualdades, era muy difícil salir adelante. Si ahorita la escala social o el movimiento social es difícil, es decir, es muy difícil que ahorita un pobre pase a clase media o clase media alta, antes era mucho más difícil. Se heredaban las deudas, a pesar de que había leyes donde estaban prohibidas los mecanismos de esclavitud, la realidad es que no todos respetaban la ley. Si no todos la respetan ahorita, imagínense antes, donde no había mecanismos para darle seguimiento a todo esto. Bueno, la cultura estaba dividida principalmente en que los más ilustrados eran precisamente los criollos, mucho más a veces que los propios peninsulares. Eran los que asistían a las escuelas, eran los que estaban capacitados, los que estaban preparados y que muchas veces aconsejaban a peninsulares, pero siempre a la sombra de ellos. Hacían también tertulias en Valladolid, que era la ciudad intelectual por excelencia. Querétaro era una de las ciudades cercanas a Guanajuato, donde había mucho movimiento económico. San Miguel el Grande, ahí se hacía una celebración los días 30 de septiembre del Arcángel San Miguel. Y ojo con la celebración del 30 de septiembre. La historiadora Guadalupe Jiménez Codinac menciona que a través de documentos ha podido ver cuándo o bien para cuándo estaba pactado el movimiento que había planeado Ignacio ahí. ¿Sí? Bueno, continuando. La contradicción de la riqueza política, de los altos políticos y que los criollos también estaban muy bien colocados, pero eran excluidos de las decisiones importantes. Y no se hable de un mestizo, no tenían oportunidad, etc. No, eso sí, tenían que pagar un impuesto anual de $1 para seguir viviendo en las tierras del rey, pagarle al rey su impuesto por ser novohispano, aparte del quinto real, que era lo que se pagaba como impuestos. Ya quisiéramos ahorita pagar nada más la quinta parte de nuestros ingresos. Pero bueno, el punto es el punto es lo siguiente. Había muchas veces, sobre todo ahí en el pueblo de Dolores o en San Felipe Torres Mochas. Estoy hablando de Hidalgo porque Hidalgo es una pieza clave en todo el movimiento de independencia, como ya es sabido. Hidalgo era verdaderamente un pillo. Era, como ya les dije, era mujeriego, era fiestero. Con frecuencia organizaba fiestas, por ejemplo en la parroquia de Dolores, que fue donde más tiempo estuvo. Estas fiestas, y ganaba muy bien, sí, como rector ganaba 4 o 5 mil pesos al año, ganaba 12 mil pesos como cura en la parroquia de Dolores, más todo lo que le dejaba la derrama económica alrededor. Por cierto, el dinero, ¿cómo se dividía? Tú tenías los famosos tlacos, 4 tlacos hacían $1 y 8 reales era $1. Es decir, $1 era muchísimo dinero, casi siempre lo que traían en el bolsillo los pobladores, los indios principalmente, los mestizos, eran unos cuantos tlacos o unos cuantos reales, por mucho. Los que traían pesos eran los criollos. Esto es un dato importante porque era una brecha tremenda entre la base, mucho más que ahora, entre la base y el siguiente estrato. Y también había una brecha grande entre ese estrato y la cúspide de la pirámide.
Bueno, es importante mencionarles todo esto porque así es como se vivía, sin mencionar que pues los hábitos de bañarse, de asearse, pues no eran como hoy en el día a día. La gente no se bañaba diario para ir a trabajar, ni siquiera había pavimento en las calles, estaban empedradas, se movían con caballos, etcétera. La vida era dura y era difícil, y además tenían que estar soportando humillaciones y racismo por parte de los que estaban en los estratos de arriba. Es decir, el peninsular abusaba de todos, usualmente. Había algunos que no, pero usualmente sí. El criollo abusaba de los de todos menos del peninsular, el mestizo de todos menos del criollo, y así hacia abajo. Bueno, regresamos a que la gente que empezó a convivir con Hidalgo le gustaba la convivencia con él, porque a pesar de ser un pillo, él era muy ameno, se sabía ganar a la gente, se supo hacerse amigo del intendente de Valladolid, que luego fue premiado y se hizo intendente de Guanajuato, del arzobispo que fue nombrado arzobispo, Abadi Queipo, del arzobispo de Valladolid también. Eran muy, muy amigos entre los tres. Y como les platico, ellos hablaban de ideas liberales, de lo que hablamos en casa, pues. O sea, se quejaban del gobierno, de cómo podía mejorar esto, cómo podía mejorar lo otro, cómo podía mejorar aquello, pero casi nada estaba en sus manos. A veces el sistema absorbe a las personas. Miguel Hidalgo también tenía una particularidad. Si bien le gustaba apostar, le gustaban los toros, le gustaban los gallos, no tanto, pero más los toros, los naipes, el ajedrez. Hidalgo hablaba 5 idiomas, el otomí, el purépecha y el náhuatl. Hablaba el español y el francés. Y además, al estudiar el sacerdocio, aprendió hebreo y latín. Hablaba 5 idiomas y 2 por la naturaleza de sus estudios. Era muy, muy culto, era muy, muy avesado. De hecho, le decían el zorro por el colmillo que tenía, por lo difícil que era verle la cara. Entonces, ¿qué hacía Hidalgo? Hidalgo estaba en su parroquia de Dolores, ubiquémonos, en el virreinato de la Nueva España, en la parroquia de Dolores. Y tú llegas caminando como cualquier otro mestizo, digamos, que la tienes más o menos pelada, sí, pero más o menos. Tú llegas a la parroquia y ves que hay un montón de servidumbre. Está José Galván, el manco, tocando la campana. Manco porque tenía malito un brazo. También podías ver a su hermano Mariano en la parroquia, organizando algunos menesteres. Creo que también estaba parte de su servidumbre. Tenía su cocinera, su ama de llaves, tenía bastante servidumbre pagado por él. Él tenía haciendas allá en Tajimaroa. La única hacienda que él no se quedó fue donde él nació, la que era de su padre. Él llegó a Dolores porque su hermano falleció y le ofrecieron a él la parroquia. Él organizaba fiestas y en estas fiestas organizaba a la gente para que vendieran lo que producían. Puso apicultores, puso lo del gusano de seda, puso también a sembrar vid para hacer vino. En fin, organizaba una fiesta de pueblo, hacía obras de teatro como funciones, invitaba a sus amigos, los políticos y a los amigos de los amigos. Y entonces en esta fiesta, pues se regodeaba o se recodeaba con más gente importante. Esta gente acudía, hacía sus compras, había una derrama económica, etc. Pero hay algo que tener en cuenta, que cuando llegaba por parte de la corona el encargado de cobrar los impuestos, muchas veces había personas que no les alcanzaba para dar su peso como impuesto por ser novohispano.
¿Y saben cuál era el castigo por el castigo que recibías por no pagar los impuestos? Era ser azotado en público, en la plaza. Si te faltaba la mitad, eran X cantidad de azotes. Si te faltaba la cuarta parte, eran un poco menos, pero era ser azotado. Y con tal de que no azotaran a la gente y seguir en lo suyo, claro, seguir en lo suyo, porque no era dama de la caridad, pero sí veía por la gente. De su bolsillo pagaba justamente este peso para que la gente no fuera azotada. Así era más o menos la vida de Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Qué pasaba en otros lugares? Bueno, pues en San Miguel Allende, como ya lo hemos platicado, Ignacio Allende formaba parte de la milicia al mismo tiempo que criaba de su hijo, Indalecio, con su mejor amigo siempre al lado, Juan Aldama, hermano menor que Ignacio Aldama. Y Ignacio Allende es un caso muy particular porque él tenía, si bien tenía lealtad a la corona, él creía que era de esta tierra y por lo tanto esta tierra debía ser dirigida por los que aquí habían, sin perder de vista la corona. Esto es importante por lo que viene después. También en Valladolid tenemos personas importantes. Tenemos don Manuel Villalongín, que era un acaudalado señor. Estaban don Mariano Michelena. Estaba también el joven Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, aunque en muchos aspectos me genera admiración, fue de todo. Fue un asesino, fue un corrupto, fue un oportunista, fue de todo, excepto traidor. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora ya que saben cómo era un bosquejo general la vida de la Nueva España, quiero que pasemos a la siguiente parte. Como ustedes saben, las broncas de los dirigentes siempre las terminan peleando la perrada, el ejército. Siempre las guerras son entre dos viejitos que se quieren partir la madre, pero no se atreven a darse ni un chingadazo, ¿no? Y desafortunadamente se acaban matando entre personas que ni siquiera se conocen, que no se caen mal, que no se odian, que muchas veces ni siquiera sabían que existían. Pero bueno, para 1797, Napoleón Bonaparte está en su auge. ¿Qué tiene que ver Napoleón Bonaparte? Bueno, pues tiene que verlo todo. Napoleón Bonaparte tiene esta mentalidad de que Francia es la superioridad en lo que respecta a una nación allá en Europa. Y ustedes saben que Europa toda la vida se partió el queso entre ellos. Toda la vida, toda la historia de la civilización y de la civilización europea se están declarando y dándose guerra en Europa. Bueno, Napoleón Bonaparte, cuando llega al poder, él quiere expandir los territorios europeos, no solo con colonias, sino en el propio continente europeo. Y Napoleón Bonaparte está en guerra contra Inglaterra. Aquí, ojo, está Inglaterra, España y Francia. Si vemos como una pequeña L, Inglaterra está arriba, abajo está España y a la derecha está Francia. Hay una pequeña franja que se llama Portugal y los portugueses son aliados de los ingleses. Precisamente son los portugueses los que obligan a que en su momento fuera España los que ponen los recursos para trazar una ruta diferente a las Indias. Y es lo que desemboca en el descubrimiento de América por parte de los europeos. ¿Sale? Bueno, España teme
la invasión de Francia, porque España lleva mucho tiempo sin estar peleándose con nadie. Realmente España está administrando sus virreinatos y sacando y sacando y sacando y sacando y sacando dinero. Y además de que está sacando dinero, está construyendo ciudades, está construyendo templos, catedrales, retablos, etcétera. España está enfocado en sí mismo, sin andarse de dando golpes, sino hinchándole el bolsillo al rey y construyendo y construyendo y construyendo. En 300 años que duró la soberanía española sobre las tierras que antes eran mesoamericanas y que luego se convirtieron en los virreinatos, se fundaron más de 300 ciudades. Eso es un dato importantísimo y eso pues requiere recursos. Bueno, Napoleón Bonaparte le pide a España que le permita ir a ponerle en la torre a Portugal. Y España, temiendo la invasión de Francia, permite que las milicias francesas ingresen al territorio español sin ningún tipo de obstáculo, de impedimento. Napoleón Bonaparte se da cuenta de que España no es un rival a vencer. España no representa ningún problema. Y pasa por España como Juan por su casa para tratar de capturar a los reyes de Portugal, los cuales muy astutamente salen hacia sus terrenos en las Américas y se instalan en el Brasil, en lo que hoy es el Brasil. Para 1808 el virrey era Iturrigaray. Don José Joaquín Vicente de Iturrigaray y Aróstegui de Gaínza y Larrea fue un militar y un administrador español que fue virrey de la Nueva España. Él fue el número 56º mandamás de la Nueva España. Y era muy famoso porque era muy corrupto. No trabajaba, no hacía prácticamente nada, se la pasaba de las fiestas. De hecho, él pasaba más tiempo en las peleas de gallos que en su oficina, que en su despacho, haciendo sus labores encomendadas por el rey. Porque, ojo, todo virrey era nombrado directamente por el rey. Es decir, había un conocimiento del rey, vaya. ¿Sí? El virrey de Iturrigaray, como les digo, se la pasaba en fiestas. Casi todos los virreyes, o la gran mayoría de los virreyes que llegaban a la Nueva España, llegaban a enriquecerse, saquearla y vivir la vida tranquila. Muchos, cuando dejaban de ser virrey, ni siquiera regresaban a España, se quedaban aquí porque aquí había de todo y más barato. Su esposa, por ejemplo, hacía reuniones constantemente con muchas mujeres de la alta aristocracia. Y en estas reuniones les decía que ella iba a tomarles una donación para causas benéficas. Y entonces mandaba cerrar las puertas del Palacio Virreinal y les decía, ninguna sale hasta que no hayan depuesto todas sus joyas. Así se la aventaba. Entonces, con la guardia virreinal, pues todas tenían que dejar sus joyas. Eran literalmente asaltadas por la esposa del rey, virreina, si quieren decirle, así como le decimos corregidora a doña Josefa, que no tenía ningún cargo político. Y bueno, pues guardaba las joyas. De hecho, era tan avara o tan avariciosa que guardaba las joyas en un pequeño arcón debajo de su cama en la habitación principal del Palacio Virreinal. Bueno, para 1808 llegan noticias de España y que se teme
que Inglaterra tome represalias contra España por haber permitido el acceso de los franceses, de las tropas francesas, al territorio español para atacar territorio portugués y a su vez para atacar Inglaterra. Entonces, estas noticias de inteligencia de la milicia española ponen en alerta al virrey, quien no estoy seguro si él decide o es ordenado acantonar a los militares que habitaban en la Nueva España en Jalapa, el famoso cantón de Jalapa. ¿Cómo funcionaba el ejército antes? Aquí en la Nueva España nunca hubo un colegio militar o una escuela de cadetes, no hubo tal cosa, ¿no? Tú no podías ir a la escuela como hoy para graduarte de soldado o para entrenarte como soldado. Lo que aquí había eran las milicias. Por ejemplo, yo soy de Morelia y la milicia de Valladolid era dirigida, por ejemplo, por algún militar, podría estar retirado o asignado a la ciudad de allá de España, por algún gachupín. Tú podías alistarte, no importaba tu rango, tu casta. Tú te alistabas como criollo, mestizo, mulato, lo que tú quieras, te alistabas. Dependiendo tu casta, pues era el nombramiento con el que iniciabas y podías aspirar a subir hasta cierto nivel. Los que más podían aspirar, pues evidentemente eran los criollos. Los demás, pues tenían más limitado esto. Pero, por ejemplo, el caso de Agustín de Iturbide o de Ignacio Allende, que se alistaron a las milicias, donde, pues, cada ciertos días, cada tercer, cuarto día y cada 7 días, cada semana, se reunían, por ejemplo, los sábados para hacer algunos ejercicios a caballo, hacer algunas prácticas para usar las armas, para usar el sable con la esgrima, unas 2 o 3 horas de entrenamiento, reportaban y cada quien se retiraba. Si tú eras parte de la milicia, podías portar el uniforme y eso también te daba otro estatus. Solo que si tú portabas el uniforme, se entendía que estabas en servicio. Entonces, si algún superior te daba una indicación, tenías que acatarla en el momento. Había otras reglas. Y se les llamaba dragones a los que estaban montados. Cada quien, pues, se ponía en el regimiento que así lo deseaba. Agustín de Iturbide estaba en el regimiento de Valladolid y conforme fue ascendiendo se fue al regimiento de Celaya ya como encargado, el regimiento de la milicia de Celaya. Ignacio Allende entró como teniente al regimiento de dragones de la Reina allá en San Miguel el Grande y eventualmente se convirtió en el capitán, es decir, el rango más alto. En 1801 Ignacio Allende estuvo a las órdenes de Félix María Calleja del Rey, que era el militar más importante de toda la Nueva España. Le decían el sable o la espada de España, porque había ganado batallas en África, en Europa y en América, en 3 continentes. Y creo que habían vencido a la rebelión del Indio Mariano y Allende había estado entre las filas más destacadas de Félix María Calleja del Rey. De hecho, posterior a eso, hubo una inauguración de una de las parroquias allá en San Luis Potosí, donde estaba viviendo Félix María Calleja del Rey, que se enamoró profundamente de una dama potosina, de una criolla potosina, se casó con ella y nunca se fue. De hecho, él se enamoró de la Nueva España y él en conversaciones privadas decía que estaría bien una emancipación, una independencia de la Nueva España, de España. Inclusive en pláticas con el propio Allende se hablaba al respecto. Posteriormente a la intervención del Indio Mariano, en 1801 hubo una inauguración de una parroquia a la que fue invitado uno de los sacerdotes más reconocidos por todo el Bajío, un sacerdote de pueblo, vamos, de misa, del populacho, no un alto clero, el bajo clero, que fue, ojo, el que se sumó al movimiento civil, a la revolución civil, que fue el movimiento de independencia. Fue invitado a dar misa a Miguel Hidalgo.
Y como escoltas invitaron al regimiento de dragones de la reina de San Miguel el Grande. En aquella fiesta estuvo presente Félix María Calleja del Rey, Ignacio Allende y Miguel Hidalgo y Costilla. Seguramente comieron en la misma mesa y vieron la misma faena de toros desde el mismo palco, tomando alcohol, divirtiéndose, jugando naipes y platicaron de todo. De todo, de todo, de todo. De los hijos, en fin, de mujeres, de política, de Francia, etc. Este es un dato importante porque no eran desconocidos entre sí. No eran desconocidos entre sí. Bueno, regresando. Entre el 5 y el 6 de mayo de 1808 en la ciudad de Bayona, allá en Francia, Carlos III y Fernando VII, su hijo, estaban frente a Napoleón. ¿Qué había pasado? Napoleón Bonaparte pasa por España y decide que no es un reto España, que ya no los va a respetar y que los va a anexar al Imperio francés. Él ya es emperador de Francia. Entonces, Carlos IV tuvo una rebelión por parte de su propio hijo Fernando VII, a quien le decían el deseado, porque Carlos IV ya se portaba muy mal como monarca y Fernando VII prometía mucho de cuando yo sea el rey tal, cuando yo sea el rey lo otro. Entonces todos ya querían esa sucesión real. Cuando entran las tropas de Napoleón a España, Carlos IV está aterrado y ya había sido salvado de una rebelión por parte de Fernando VII, pero intenta huir. Y en la huida, pues es alcanzado por Napoleón Bonaparte y Carlos le cambia la jugada. Y bueno, previo a esto, Fernando VII logra hacer que su padre abdique en su favor. Es decir, tras la última rebelión, Fernando VII logra obligar, entre comillas, a Carlos IV a que le otorgue la corona. Carlos IV abdica en favor de Fernando VII y Fernando VII se alza como el nuevo rey. Carlos IV trata de huir, es alcanzado por Napoleón Bonaparte y cuando Napoleón lo increpa, Carlos le da la vuelta y le dice que lo ayude, que su hijo lo ha traicionado, no ha tenido honor, que necesita su apoyo y tal, para poder poner a su disposición el reino de España, de la casa de los Borbón. Bueno, por parte de la casa de los Borbón. Bueno, Napoleón Bonaparte accede y va junto con Carlos IV a buscar a Fernando VII, pero ojo, aquí le dice, bueno, para yo poderte ayudar, yo necesito que tú abdiques en mi favor. Y el documento se lleva a cabo, abdica en favor de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte va y sin ningún problema entra a Madrid, llega al castillo y toma a Fernando VII. Y se los lleva a Bayona a ambos. Entre el 5 y el 6 de mayo de 1808, regresando, en la ciudad de Bayona, Napoleón Bonaparte obliga a Fernando VII a abdicar en favor de su padre Carlos III nuevamente. Carlos III recibe el trono de la corona española y él a su vez abdica en favor de Napoleón Bonaparte. Pero como Napoleón ya es el rey de España, ya es el rey de Francia, es emperador de Francia, él ya no puede tener a su cargo ese reino. Y él decide abdicar en favor de su hermano José Bonaparte. José Bonaparte fue, palabras más, palabras menos, un simple peón que estuvo al lado de su hermano y que fue beneficiado con la corona española. Esto desencadenó la guerra de independencia de España porque empezaron a haber rebeliones. De hecho,
las tropas francesas sometieron a España, y España, la única ciudad que se salvó a futuro fue la ciudad de Cádiz, donde a la postre se haría la Constitución de Cádiz, que respetaba algunas cosas de la autoridad de Fernando VII como el legítimo heredero, pero también era una constitución de corte liberal, para la época, claro. Bueno, José Bonaparte pues no era ningún santo de la devoción de los españoles, y le hicieron toda clase de famas, a grado tal de que se la pasaba borracho, de que no tomaba en cuenta su trabajo como rey, como monarca, que solamente estaba poniendo impuestos e impuestos, y sí, subía los impuestos por parte de España a la corona, a los virreinatos de la Nueva España, del Perú, del Río de la Plata, etc. Y llegó su etílico apodo a la Nueva España cuando él ni siquiera tomaba, y le decían Pepe Botella o Pepe Botellas. Cuando esto ocurre, pues se desencadena toda serie de revuelta en España, y las noticias viajan a la Nueva España con el aumento de impuestos, con cambio de personajes que estaban importantes en la corte real de Carlos IV. Entre ellos estaba Manuel Godoy. Manuel Godoy era el que prácticamente había puesto de virrey a José de Iturrigaray. Entonces se dice que cuando José de Iturrigaray estaba en Los Gallos, allá en la fiesta de Tlalpan, algo por el estilo, estaba en una fiesta, llegan las noticias desde Veracruz, donde él lee la carta y dicen que su semblante cambió, se puso de pie, tomó su carruaje y se encaminó directamente al Palacio Virreinal, porque al ya no estar Godoy, ya no se le iban a permitir toda la serie de corruptelas que tenían. Él vendía puestos, vendía títulos nobiliarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces realmente estaba asustado de que ya podía ir a prisión, o peor. Entonces, esto fueron los antecedentes, todo lo que desenvolvió previo a que empezara el movimiento de la Revolución Social. Durante los primeros meses de 1808, Iturrigaray había ordenado que las milicias se fueran al cantón de Jalapa. Digo, como se le conocía ahí a la región de Jalapa, donde todas las milicias de la Nueva España fueron conjuntadas durante varios meses. El propio Iturrigaray fue a supervisar a principios de año, entre marzo y abril, porque se temía una invasión por parte de los ingleses, invasión que no llegó a cabo, que llegó el punto en que el cantón se disipó, pero en una de las campañas el propio Ignacio Allende grafiteó, rayó una de las carpas diciéndoles hipócritas y falsos patriotas. En fin, cuando todo esto ocurre, está por desboronarse el frágil equilibrio que tenía el virreinato de la Nueva España, porque llegaron a aumentar los impuestos. ¿Se acuerdan que les comentaba que pagaban $1 por cada novohispano? Bueno, pues lo aumentaron a $5, 400% más alto. Los impuestos a los criollos por tener propiedades aumentaron, incluso los propios peninsulares, a todos les cargaron la mano, y pues eso claro que no le gustó a los que ya tenían los privilegios. El propio Hidalgo tuvo problemas serios, donde le fueron incautadas sus haciendas precisamente por no pagar impuestos, porque ya no podía. Y esto tuvo una especial rabia porque dejó de tener un ingreso constante, adicional a lo que ganaba en el curato, y aparte el curato también aumentó de impuestos. Entonces, de ganar 12,000 pesos anuales, pues ya estaba ganando
8,000 por ese 400% de aumento. Y ojo, incluso don Morelos, José María Morelos y Pavón, el propio Mariano Matamoros, Hidalgo, ellos pagaban sus impuestos puntualmente, mandaron dinero, recursos, zapatos, ropa a España para ayudar a los militares en las campañas españolas. Pero esto sí cambió completamente la percepción al parejo sobre las autoridades virreinales. Y bueno, la charla de hoy aquí la voy a dejar. Esto fue antes de 1808, que es el comienzo real de toda esta revolución social que desembocó precisamente en la independencia de la Nueva España y el nacimiento del Imperio Mexicano. Y así le sumamos bytes a la base de datos de Bagaje Cultural. Ha sido un placer acompañarte hoy. Hasta la próxima, Deonautas.